Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos junto a Diego Alonso, mi compañero del equipo Horizonte Socialista, y el día de hoy tenemos una sorpresa, o más que nada, a nuestro invitado especial, a Francisco Melo. ¿Todo, Diego? Cierto, hola Monse, hola a todos y todas los que nos escuchan. Contento de poder volver a retomar. Tuvimos una caída, ¿verdad? La semana anterior. Quedó pendiente la entrevista con la expresidenta de la Juventud, la Niki Cardot, ¿verdad? Quedó pendiente, pero podemos tener hoy día a Francisco, también expresidente de la Juventud, así que yo creo que es una buena conversación para retomar Horizonte Socialista en su versión en vivo, ya que tú has hecho harta entrevista estas semanitas que han salido ahí en nuestras redes. Exacto, Diego, sí. Justamente, bueno, prontamente vamos a hablar de eso, pero ¿para qué esperar más? Vamos a sumar a la pantalla a nuestro compañero Francisco y por mientras yo envío los para que se vaya sumando más personas. ¿Perfecto? Perfecto. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, compañero Francisco. Hola, Monse. Bien, Hola, ¿y Diego. tú? Un gusto. ¿Qué tal, Pancho? Bien, aquí terminando el fin de semana largo, un poco extraño en esta dinámica pandemia, no pandemia, cuarentena, no cuarentena, pero bien, aspectado de todo lo que nos viene, a una semana ya del 18 de octubre, un año bien complejo, yo creo, para todas y todos, sobre todo para los jóvenes, porque ha sido una etapa súper especial en nuestra historia, y sobre todo como generación debe ser uno de los momentos en que más nos hemos sentido, yo creo, parte de hacer lo que significa el presente y el futuro de nuestro país, así que lleno de emociones, la verdad. Así que por eso agradezco también poder conversar en una fecha tan especial. Excelente. Qué bueno tenerte, Qué Francisco. Gracias bueno, por sí, aceptar así No, es. gracias a ustedes, invitación. de verdad. Sí, bueno, por mientras estamos solucionando un par de problemas técnicos para que cargue la página, pero para aquellos que ya se han conectado, vamos a presentar a nuestro invitado. Francisco Melo Contreras es licenciado en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es estudiante del Magíster en Historia de la Universidad de Chile, fue presidente de la Juventud Socialista, por lo cual hoy nos convoca a esta conversación y actualmente se desempeña como coordinador del programa Memoria e Historia Socialista en Instituto de Igualdad, ¿cierto, Diego? Así es. Recordarle a quienes nos escuchan que la idea de este bloque de 3 conversaciones, ¿verdad?, fue conversar con el actual presidente de la Juventud, Juan Santana, ¿verdad? Quedó pendiente lo de la expresidenta de la Niki y hoy día estamos con Francisco un poco comentando a grandes rasgos cuál es o cuál debiera ser incluso el proyecto de la Juventud Socialista. ¿Cómo vamos con Un esos problema problemas técnico por técnicos? ahí. Estamos arreglando, de inmediato lo arreglo, pero continúa tu compañero. Adelante. Bueno, comentarles también, Francisco, la idea es conversar sobre 3 temas. Bueno, un poco la contingencia nacional, obviamente, respecto a que se acerca el 18 de octubre, el plebiscito del día 25, lo que ha sido el rol del gobierno en buena parte y lo que ha sido el rol de los jóvenes en esta pasada. Posteriormente conversar un poco de lo que fue tu rol como presidente de la Juventud, algunas cosas particulares que puedas rescatar, otras que se puedan sacar desde el ámbito más crítico quizá, y finalmente el rol, cómo se conecta eso con tu rol hoy día en igualdad y lo interesante que es este proyecto, este rol en torno a la memoria e historia socialista, ¿verdad? La idea es conectar toda la conversación, que sea algo bien como fluido, no tan pauteado, así que ahí vamos a ir viendo cómo sea la conversación cuando la Monse nos permita, nos tiene ahí pendiente. Encantado. Sí, así es. Bueno, ya ahí arreglamos lo que nos tenía preocupados, así que para qué esperar más a todos quienes nos ven. Bueno, igual en primer lugar queremos saludar a toda nuestra audiencia y también, bueno, hoy es un día feriado, así que entendemos también la dificultad que han tenido algunos para poder sumarse, pero sabemos que el corazón y las ganas está con este proyecto, así que ¿para qué esperar más? Bueno, somos Horizonte Socialista, mi nombre es Montserrat Lorca, mi compañero es Diego Alonso y nuestro invitado es Francisco Melo. Y a continuación vamos a proceder a la primera pregunta que le corresponde a mi compañero Diego, ¿cierto? Bueno, para empezar y para que Francisco nos cuente un poco su apreciación,
Bueno, a propósito que se viene el 18 de octubre, el plebiscito del 25, hemos visto que a pesar del COVID, a pesar de todas las movilizaciones, han vuelto. En Plaza Dignidad se han visto diversos disturbios. Vimos el escándalo abusivo por parte de Fuerzas Especiales nuevamente de tirar a un joven al río Mapocho sin prestarle ayuda. ¿Qué te parece a ti, Francisco, el escenario que estamos viviendo, el rol quizás del gobierno? Que hoy día criticaban al presidente del Partido Comunista por incitar a la violencia, decían sus ministros, ¿verdad? Pero de una parte hacen esa crítica y por otra parte ellos no colaboran con investigaciones, cuestionan al Poder Judicial, se meten en todo. ¿Cómo ves el rol del gobierno en esto de la democracia y cómo ves el escenario político para lo que es el plebiscito del día 25? Bueno, primero que todo, igual que al principio, agradecer la oportunidad, la instancia. La verdad es que conversar justamente estos temas en un día final del feriado largo, súper especial, sobre todo porque también es un día que para Latinoamérica también es un momento bien complejo, el 12 de octubre, una fecha, el Día de la Raza, como se le decía cuando éramos niños y niñas. No sé si puede ser algo peor lo que confluye en esa idea, pero además es una fecha súper compleja, como bien dices tú, Diego, porque estamos a poquitos días ya del plebiscito y a cumplirse un año de una de las fechas, yo creo, más relevantes desde el inicio de la transición democrática. En ese sentido, cuando conversamos con respecto a lo que ha vivido Chile este último año y a lo que ha sido la política nacional, en particular del gobierno, como también de la oposición, demuestra bastante falencia en relación a lo que significa el rol de los partidos políticos en la conducción de lo que significa la crisis que se abrió hace un año atrás. Y como bien sabemos, además es una crisis que no tiene tampoco límites tan cortos como una. Sin duda alguna es un largo derrotero que uno tiene que puede encontrar en distintos momentos el malestar ciudadano, el malestar político, el malestar intelectual con respecto a lo que fue la transición democrática en su primera etapa y lo que después fue el desarrollo de la democracia propiamente tal en los gobiernos progresistas de la concertación y sobre todo los gobiernos que son de corte más socialista o socialdemócrata, como fue el gobierno de Ricardo Lagos y el gobierno de la presidenta Bachelet. Es un periodo bien complejo y duro en el cual nosotros nos falta hacer una larga autocrítica para poder gobernar más adelante y para que la gente vuelva a confiar en nosotros y nosotras, pero también es cierto que buena parte de la conducción de lo que fue el estallido social no recae solamente en la oposición, sino que recae, como bien dice Diego, en lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera. Y en ese marco, cuando uno analiza el gobierno de Sebastián Piñera, debe ser uno de los gobiernos con más errores. Ya lo vivimos en el primer gobierno, ¿cierto? En el 2010 y el 2014, no solamente en la conducción de distintas problemáticas políticas, como lo fue el movimiento estudiantil del año 2011-2012, sino también en lo que fue como partido este gobierno, que tiene que ver con respecto a la reconstrucción por el terremoto del 27 de febrero. A la política le falta mucho más escuchar, entender lo que está pasando, la verdad. Cuando uno ve, por ejemplo, justamente lo de hoy día con Guillermo Tellier, la verdad es que yo creo que no puede haber un titular más sacado de contexto y ordenado para decir lo que dijo Tellier. Ahora, más allá de que me parece que Tellier también se enredó bastante lo que quiso decir, pero si uno llega a entender un poco, evidentemente no está hablando de la violencia. Está diciendo que a la movilización social uno no la puede catalogar de violenta y por tanto él no, si quieren a él tensionar la discusión para no llamar ni siquiera a movilizarse por frenar a la violencia, yo comparto plenamente sus palabras. O sea, yo creo que evidentemente él llama a una movilización pacífica y yo creo que en ese sentido es lamentable que la política siga cayendo en esas peleas chicas baratas en un momento en que el país requiere de respuestas claras frente a una situación política tan compleja como la que vivimos. No solo política, es social, es económica, es cultural, y justamente estamos viviendo desde ¿cuánto? Hace 9 años, una crítica severa al modelo, que puede uno retroceder también al momento estudiantil y todo ello del 2006, pero son muchos años, es una larga trama de situaciones de coyunturas y de contingencia donde se ha puesto en cuestión el modelo social, económico y político, y que por ende este gobierno no ha dado el ancho, y espero, sin duda, me imagino que ustedes también lo esperan así, es que lo que venga para adelante, en lo que significa, por ejemplo, el proceso constituyente, probablemente tal, ya superado lo que es el plebiscito, pueda coadyuvar a que las fuerzas de oposición, que son progresistas, se reúnan frente a una gran política de transformación social que permita construir mayorías sociales también. Y parece difícil, pero no, yo creo que no puede ser algo que nos pierda en la coyuntura
puesto que la derecha sigue gobernando bajo las mismas ideas. O sea, no dice nada con respecto a la represión de carabineros, no dice nada con respecto al tema AFP, no dice nada, o mejor dicho, de pensiones. En el tema educacional, todas las grandes temáticas son urgentes para la comunidad, están quedando de lado. De ese modo, yo creo que la pandemia también les sirvió para mantener un largo silencio frente a temáticas súper relevantes, pero que sin duda alguna, cuando se retoma un poco de libertad, nuevamente esbulle el malestar. Y por tanto, es una gran tarea que tiene que tomar el mundo juvenil, sobre todo. Así es, Pancho. Bueno, y justamente yo creo que para seguir la conversación y continuar con tu análisis, que es muy importante lo que mencionabas, yo quisiera preguntarte, ¿qué te parece el rol que ha tenido la oposición en este periodo histórico? Nos queda, bueno, una semana del estallido social a 2 semanas del plebiscito. ¿Qué te parece el rol que ha tenido políticamente? Está difícil. Es una pregunta que podría ser súper simple cuando uno ve que las tareas son bastante objetivas. Sobre todo cuando uno dice hay problemas culturales, hay problemas políticos, hay problemas sociales. Y bueno, cuando uno va bajando, claramente ahí empiezan a verse muchos matices. Sobre todo cuando uno, por ejemplo, yo me pongo en el caso, pensemos, aquí todos somos santiaguinos o hemos vivido en Santiago, de distintos lados, de las periferias, del centro, de distintos lugares de la ciudad. Y uno ve que la ciudad está constituida bajo la segregación, bajo la diferencia culturales, sociales, económicas, entre otros. Lo mismo debe pasarle lo más probable a todo el conjunto de la oposición, que tampoco entiende en la lógica de la segregación, en la lógica de las diferencias, etcétera, lo que pasa en el mundo puramente concreto. Y cuando uno baja con respecto a eso, es lamentable no hablar de oposición, sino hablar de posiciones. Y de hecho uno puede diseccionar de mejor forma cómo fue el 2018, el 2019 y el 2020, porque la oposición se ha funcionado en distintas modalidades. Si a mí me respecta hablar, por ejemplo, de la posición de la convergencia progresista, que es la que entre comillas estamos nosotros, digo, nosotros los socialistas, desde el 2018, aunque no nos haya gustado mucho en un comienzo, de alguna forma ha construido un relato y que ha permitido de alguna forma decir que ese es un nicho, un espacio socialista, socialdemócrata, no sé, en el contexto nacional. Lo que fue el Frente Amplio también hemos visto que se ha ido dispersando, ¿cierto? No es lo mismo el Frente Amplio del 2017, a finales del 2017, al Frente Amplio del final del 2020. Y lo otro del Partido Comunista, que yo creo que, para serle honesto, creo que el que mejor lo ha hecho, mejor lo ha hecho no porque ha hecho una buena política de construcción de mayoría, sino porque yo creo que han jugado muy bien su rol de oposición para movilizar las otras oposiciones en virtud de su política. ¿A qué me refiero con ello? Me parece súper interesante porque al Frente Amplio lo volvieron del centro y ellos se constituyeron como la izquierda, probablemente tal, ganaron la calle en buena medida, y a nosotros y al Frente Amplio nos colocan como en un debate, una disputa dentro de nuestros propios mundos, que a mí me parece súper estéril, pero bueno, es parte de la política, los juegos de la política como un ajedrez, como un tablero, y la democracia cristiana queda aquí, bueno, moviéndose para cada lado en virtud de las coyunturas. Y eso demuestra también que si disfrutamos el momento político en el cual estamos nosotros ahora, sin duda alguna que la oposición no ha estado a la altura de ninguna forma. Lo único que nos reúne a veces tiene que ver que las votaciones constitucionales, el 10% del retiro de los fondos de pensiones, que evidentemente para ninguno puede ser una política progresista, pero sí una política de emergencia, sin duda alguna, cuando la política nacional no da respuestas a las carencias absolutamente altas de los sectores populares de nuestro país, de las clases medias. Por ende, si uno hace la discusión a largo aliento, la oposición ha estado al debe radicalmente. Y al final, al cabo, la gran oposición a lo que es esto, aunque uno no lo quiera y lo tiene que decir con mucha claridad, es que hay un clivaje que no es tanto oposición-gobierno, sino política institucional, pueblo movilizado o elite versus pueblo, por decirlo de alguna forma. Y esto es una discusión porque se nos abre más debate con respecto a qué viene para adelante. Y yo, para serle honesto, como nadie tiene una bolita para poder responder con respecto al futuro, está todo abierto. Y es una cosa, pero creo que es una buena instancia también como para empezar a hacer más y mejor política desde el mundo joven y desde las organizaciones que están en la transformación social. Oye, Francisco, y a propósito, hoy día salió una entrevista de Beatriz Sánchez,
Y ella, después de tantos dimes y diretes, ¿verdad? Entre que vamos juntos y no vamos juntos y quién fue el culpable de que no hubo listas comunes para gobernadores, ¿verdad? Bueno, ella dice, mira, la verdad las cosas es que el Frente Amplio hoy día quiere gobernar, por lo tanto, no somos lo mismo en 2017, somos en 2020, entendemos que para gobernar tenemos que generar unidad amplia con distintas oposiciones. ¿Cómo ve el escenario para nuestro partido? Como en esa misma lógica, Convergencia Progresista, nuestro presidente Álvaro Elizalde ha tendido siempre a aglutinar, ¿verdad? Con este espacio como desde el centro más que a la izquierda. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué debiera hacer el partido quizá en este escenario? ¿Debiera insistir en esta línea de aglutinar el sector más amplio de la izquierda, o sea, de la centro-izquierda, que incluya esta DC media que a veces va por un lado, a veces va para el otro? ¿Debiera quizá olvidarse de eso, ir más a la izquierda? ¿Debiera cumplir este rol de bisagra? ¿Cómo ves ese escenario tú? Sí, es una buena pregunta. Primero que todo, porque como lo parte estuve enunciando, yo creo que la Beatriz Sánchez tiene razón. Un poco tardía, pero tiene razón. Porque pasaron 3 años ya. Ahora, cuando uno hace política en virtud de la identidad, claro, pasa esto. O sea, al final y al cabo, nosotros deberíamos tener algo positivo dentro de cuando uno hace política comparada internacional. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con respecto a la pandemia. Sabemos que la pandemia en España, o en Inglaterra, o en Italia, lleva a tal cantidad de personas nuevamente infectadas con respecto al coronavirus, porque ellos están volviendo a entrar al invierno prontamente y todo eso, ¿cierto? Bueno, a nosotros debería pasar más o menos lo mismo cuando empezamos a hablar de la política española en comparación a la nuestra, porque tomando los resguardos necesarios, el Podemos se parece bastante al Frente Amplio, y uno sabe que ahora el Podemos está gobernando junto a Unidas Podemos, se llama, junto al Partido Socialista Obrero Español, ¿cierto? Desde hace un añito acá, y uno va dando cuenta que, claro, o sea, el derrotero de lo que ellos han hecho debería ayudarnos a nosotros también a tener un derrotero común para construir una mayoría social y política. Ahora bien, también es súper distinto hacer este debate cuando tampoco tenemos con claridad cuáles son los pesos de cada fuerza política. ¿Y a qué me refiero con ello? El Podemos se abre a la discusión con el Partido Socialista Obrero Español cuando el PSOE realmente ya está muy lejanamente por sobre el Unidos Podemos, y Unidas Podemos también pierde un peso específico bastante alto. Y el PSOE también lo necesita para poder gobernar, ¿cierto? Quedaban un diputado abajo, me acuerdo, en la última elección. Así que tuvieron que hacer otras pequeñas alianzas para tener la mayoría. En el caso nuestro, me parece que la gran diferencia que hoy hay con respecto a eso es que además el Frente Amplio tiene limitaciones porque se le ha ido una parte importante en el juego de lo que hemos vivido estos últimos años de sus fuerzas políticas internas. O sea, ya no está el Partido Humanista y tampoco están estos pequeños partidos que están alrededor del Frente Amplio. Y en el caso nuestro, como somos parte de estas suerte como partidos tradicionales, también tenemos esa debilidad que la ciudadanía, con justa razón, nos cuestiona. Ahora bien, más allá del juego con respecto a las correlaciones de fuerza, me parecería lo más sensato es que un partido como el nuestro, más allá de estar preocupado por el centro, que sea capaz de construir una fuerza mínima que tiene que ver con las fuerzas socialistas, creo yo. ¿Qué es lo que yo entiendo como fuerzas socialistas? Bueno, hace 30, 40 años atrás, Raúl Ampuero ocupaba el término el área socialista y convocó a una discusión con respecto a la convergencia socialista el año 79 en Ariche, en Italia, donde llamó a distintas fuerzas políticas que podían entenderse como socialistas para ese entonces. Al MAPU Obrero Campesino, al Partido Socialista, y entre otras, a la Unión Socialista Popular, que era Raúl Ampuero. Y entendió que en Chile existían 2 áreas fuertes, el área socialista y el área comunista. Y esta área socialista era un área de tradición humanista, libertaria, etcétera, que de alguna forma somos nosotros, los socialistas chilenos, más otras fuerzas juveniles de avanzar. Y en ese marco yo creo que los socialistas chilenos tenemos mucho que ver con el Frente Amplio. O sea, tenemos una tradición, tal vez uno podría discutir con respecto a qué diferencias tenemos con ellos. Yo tengo varias, pero creo que lo esencial, nosotros confluimos en varias cosas que son bastante comunes. Y en ese sentido yo creo que el socialismo chileno debería por lo menos construir una fuerza fuerte, potente hacia la izquierda, y que paulatinamente vaya convocando también al Partido Comunista y otras fuerzas para construir un frente mucho más amplio que el Frente Amplio y un frente mucho más amplio que el Convergencia Progresista, y que paulatinamente también, en un sentido estricto, también pueda convocar a la democracia cristiana. Pero yo creo que por un tema de proyecto político, de sociedad futura,
creo yo que es mucho más relevante que el Partido Socialista convoque hacia la izquierda socialista, posterior hacia la izquierda comunista, para después confluir hacia el mundo de la democracia cristiana. Pasó en el Frente Amplio Uruguayo, también tienen democracia cristiana, entonces yo creo que no hay problema con ello. Además, con la EDC también nos mueven varias cosas en común, igual hemos gobernado con ellos muchas veces. El tema está en que hoy día la política está absolutamente en juego con respecto al, como dirían desde la historiografía, el horizonte de expectativa ha cambiado tan potente que como yo conceptualizo lo que viene hacia adelante es muy distinto a como el mundo conceptualizaba la sociedad de la transición. Y entonces yo creo que está más en juego y está en mayor sentido común de la ciudadanía las ideas del socialismo democrático, de la transformación cultural, política, social y económica, gradual puede ser, pero sí profundamente democrática, en donde la ciudadanía se siente aspectada y se siente vinculada con respecto a ello. Así que yo creo que eso deberíamos hacer nosotros. Ahora, hay que moverse fuertemente para poder lograr una construcción mayoritaria dentro del PS hacia allá. Entiendo el rol del presidente del partido, que tenga que unir a toda la izquierda y al centro, pero yo creo que sin duda son sobre todo los sectores juveniles del socialismo que tienen que llamar con fuerza a ese encuentro entre todas las fuerzas socialistas. Eso. Me parece muy interesante lo que comentas, Pancho, sobre este proyecto socialista. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, quisiera mostrar algunos de los comentarios que nos han llegado. Algunos saludos. Gonzalo Ponce nos escribe: saludos y buen espacio de comunicación a la militancia en tiempos de pandemia. Saludos para ti, Gonzalo. También nos escribe Sebastián Rosas, dice: saludos a los 3 compañeros desde Talagante, abrazos, muchos saludos para Talagante y bueno, para todos que nos... Así es. Y también nos escribe Jesús Torrejón, nos dice: saludos compañeros, así que muchos saludos para todos ellos y quienes se están integrando. Y para continuar con la entrevista, te hablaba del proyecto socialista que mencionaste recientemente. Y justamente lo que nosotros queremos saber, y por qué te invitamos también, es por tu rol que tuviste en la Juventud Socialista. Entonces, yo quiero ir más allá. Tú hablabas del proyecto socialista. Hoy en día, la Juventud Socialista, algunos dicen que no ha cumplido un rol preponderante. Algunos dicen que es un proceso de decadencia que viene de hace años. ¿Cuál es tu análisis y cómo evalúas el proceso que ha tenido la Juventud Socialista en este proyecto socialista en la sociedad chilena? Sí, pues, esta sí que es una discusión interesante. Pero es interesante porque tiene que ver con respecto al rol de las juventudes políticas en la coyuntura actual de los últimos años. Porque de alguna forma lo que más muestra el Frente Amplio, para hablar nuevamente de ellos también en relación a esto, es que no son las generaciones políticas nacidas alrededor de los partidos políticos tradicionales los que han sabido como reemplazar de alguna forma las élites internas. Y un debate bien relevante porque da cuenta de lo siguiente. Cuando uno está debatiendo con respecto a qué es lo que sucede en la sociedad con respecto a la democracia representativa, uno empieza al final a discutir con respecto a qué es lo que está en cuestión. Y al final de cabo yo me pongo el siguiente punto. Al parecer está en cuestión la representatividad en sí misma. Se escucha un poquito mal, pero cuando está en cuestión la representatividad en sí misma, se pone en cuestión toda la estructura con respecto institucional a la cual asistimos, entre ellas los partidos políticos. Y pareciera que el mundo juvenil no se siente parte de esta representatividad común y silvestre que son las juventudes políticas. Y ha ocupado en los últimos 20 años, sobre todo 15, 20 años, otros espacios para poder hacer política. Yo fui parte del movimiento estudiantil el año 2006, fui parte también desde entonces como dirigente secundario de la zona sur de Santiago, y me acuerdo muy bien que en ese entonces se hablaba de las vocerías del movimiento estudiantil. No se hablaba del dirigente estudiantil, así puro y duro. Era toda una lógica súper como volátil, en donde uno no representaba necesariamente a nadie, era alguien que representaba un todo y que era fácilmente reemplazable. Yo creo que las juventudes políticas nuestras como que no hemos sido capaces como de entender ese gran debate con respecto a cómo se representan hoy los jóvenes, las y los jóvenes, cómo se representan las y los movimientos sociales. Y en buena medida no tiene que ver necesariamente con debilidad de nuestro mundo joven, político, institucionalmente hablando, sino porque además va por la segunda patita. Yo creo que la transición democrática ha sido un espacio absolutamente complejo para
las juventudes políticas de hacerse cargo de esta gran mochila, que significó una transición absolutamente pactada, con sus luces y con sus sombras, pero que también se refirió a que las y los jóvenes de nuestros partidos políticos no cumplieron roles de primera línea hasta cuándo, hasta mucho tiempo después, con suerte. O sea, es una cuestión bien compleja. Ahora bien, creo yo que dentro de las juventudes políticas siguen habiendo una militancia súper poderosa y muy potente, y está en buena medida en cómo los partidos políticos también promueven a sus cuadros políticos internos para que hayan también esos recambios. Creo yo que en ese marco el Partido Socialista tiene un vicio bien profundo, que es súper malo para justamente el reemplazo de sus fuerzas políticas internas, y así vemos muchos compañeras y compañeros que en buena medida hacen muy buena política también, en otros casos no tanto, y que no han sido necesariamente no han sido posiblemente reemplazados por la nueva militancia, ¿ya? Eso por esa parte. No sé si quieren consultar más con respecto a ello, pero yo creo que estamos justamente en una situación en que la representatividad como concepto está en cuestión, lo cual mella los vínculos del mundo juvenil con los partidos políticos tradicionales, lo cual también genera una caducidad de las fuerzas juveniles políticas internas, y por lo mismo también existe lo que significa el Frente Amplio en su momento, u otras fuerzas juveniles dentro del mundo universitario. Ustedes han sido dirigentes universitarios de la Universidad de Chile y proliferan los movimientos juveniles por aquí y por allá, pero también están dentro también de la misma crisis. O sea, este año en la fecha, que no se haya llegado, por ejemplo, a una votación que permitiera un quórum mínimo para poder reproducir nuevamente el movimiento estudiantil de la Universidad de Chile, es justamente una demostración de que la crisis es muy grande y que por ende los partidos políticos y su juventud tienen que estar en atención a ello, pero sobre todo tienen que estar en atención con respecto a cómo el mundo hoy día se revincula para hacer política, y no necesariamente desde los espacios formales e institucionales a los cuales nosotros hemos participado todos estos años. Y en esa línea, si uno analiza precisamente estas distinciones con el Frente Amplio no tiene juventud en su construcción. Va a tener. Ya, eso va a ser interesante, porque ¿te parece efectivamente que las va a tener? ¿Te parece que la vigencia de un proyecto de partido con juventudes, la juventud comunista, la juventud socialista, que tienen años y años, tiene un proyecto en sí mismo? ¿O uno pudiese mantener, que yo lo he escuchado por ahí, sabes que en realidad debiéramos olvidarnos la juventud y transformarnos todo en el partido? ¿Qué te parece a ti ese error como en torno a lo que estamos conversando? Porque en el fondo, ¿cómo conversa esta disociación entre lo político y lo social, verdad? Pero a la vez, ¿cómo uno le dice a un joven, oye, súmate a militar en tal cual partido, en tal cual proyecto? No un poco lo mismo dónde, sí, pero ¿cómo conversa eso para ti? Es bien complejo porque al final y al cabo tiene que ver con la conformación de culturas políticas, ¿ya? Culturas políticas que son al final una suerte como de baterías para la acción conceptual, ideológica, formas de hacer política en el territorio y otras cosas más, en que cada organización política tiene la suya. En el caso nuestro, o pensar en las juventudes comunistas, las juventudes comunistas cumplen un rol súper importante de reproducción partidaria, incluso es un partido político que llama a sus cuadros políticos juveniles para que pasen al partido. O sea, es una cuestión bien interesante porque ellos hacen como una carrera dentro del partido en ese marco. Nosotros tenemos una situación más como fagocitante, suicida, bien compleja, porque el PS es un partido que es como del suicidio colectivo, así como que nos queremos y nos odiamos a la vez, y tenemos que hacer harakiri eternos como para poder hacer una trayectoria política. Y en ese sentido, pese a ello, sí hemos cumplido como juventudes políticas un rol histórico re importante dentro de la organización partidaria. Probablemente sea estos últimos 25 o 30 años el que estaba un poco más debilitado, pero son las fuerzas políticas juveniles del socialismo chileno las que de alguna forma han pegado su batacazo dentro del partido para cambiar las cosas, ¿ya? Eso primero que todo. Hablé antes de Raúl Ampuero. Yo creo que Raúl Ampuero es la demostración máxima de un cabro joven que dice, oye, estoy chato de todos estos viejos pajeros y que, bueno, vamos a hacer las cosas distintas. Obviamente lo dijo en términos más de marxista y todo eso, y sonó más bonito. Pero entre el año 46 y el 50 el viejo gobernó la cuestión, hasta que después del año 66 lo fueron, porque, claro, era joven en los 40 y tanto, pero era viejo ya en 60 y tanto. Pero es re importante porque en ese marco las juventudes políticas cumplen ese rol. ¿Para qué dice los años 70 en el partido? O sea, toda la generación de Carlos López es una generación juvenil que toma las banderas del Partido Socialista para reconstruirlo en dictadura, en la resistencia a Pinochet. Todos ellos son asesinados o hechos desaparecer, y es una generación posterior, la más chiquitita, entre 20 y 25 años, la que toma
las riendas del partido en Chile para poder gobernar el partido y poder dirigir de alguna forma desde el Partido Socialista hasta ese entonces unificado para poder llevar a cabo adelante la resistencia a la dictadura. Por tanto, el PS sí tiene una generaciones juveniles que son capaces de instalarse en la interna del partido para poder gobernarlo y para poder hacer cambios profundos en su cultura política y en su trayectoria. Ahora bien, el gran tema es que justamente en este momento pareciera que no estamos cumpliendo ese rol. Y algunos, como bien dice el Diego, llaman a decir que nuestra disputa debería ser de igual a igual con los viejos dentro del partido. La verdad es que esa me parece la política más suicida del universo. O sea, me parece súper bien tener que disputar a los viejos de igual a igual. El tema está en que nosotros mismos, como mundo joven, nunca hemos sido ni siquiera capaces de entre nosotros entendernos para poder disputar a los viejos. Por ende, me parecería así como la mejor política de dividir para vencer y vencerá. ¿Okay? O sea, mientras no haya una visión juvenil mancomunada en todo el mundo juvenil generacional del socialismo chileno, la JS, más tiempo, me parece súper complejo. Todos tenemos responsabilidad en ello. O sea, para serle muy honesto, nos pasamos buena parte de nuestra formación militante en disputarle a otros militantes de la JS este debate. Después de la batalla todos somos generales, pero sí es cierto de que son sobre todo las generaciones que ojalá que no estén tan maleadas como las generaciones anteriores, hacia abajo hacia mí, que permitan de alguna forma construir diálogos para poder disputar la interna del Partido Socialista desde el mundo juvenil. Afortunadamente yo creo que cada conducción de la Juventud Socialista ha coadyuvado poquito a poquito en poder generar mejores diálogos, mejores vínculos, y me parece sí necesario en ese marco que se mantenga una Juventud Socialista, pero que sea lo más autónoma posible, lo que sea lo más empoderada posible, que permita construir espacios de voluntades mayoritarias para construir política juvenil, no necesariamente al alero del Partido Socialista, pero sí como una juventud que sea capaz de desbordar el proyecto del Partido Socialista. Creo que eso es re importante, pero también entendiendo lo que hablaba antes, o sea, hay que repensar toda la estructura juvenil. O sea, yo no sé si tener comunal en todas partes sea el mayor debate de los jóvenes hoy día. O sea, ya lo hablábamos cuando yo fui presidente de la JS, o sea, y nunca pudimos llevar adelante un debate más profundo con respecto a ello. Lo hablamos también en el Congreso de la JS del 2015, cómo reunificamos, cómo unimos todas estas cuestiones como entretenimiento de juventud, y son debates que hemos sacado porque la contingencia en la cual nos encontramos nosotros actualmente, este debate con respecto al fin de un ciclo y el inicio del otro, nos coloca justamente en un debate con respecto a, como lo decía bien antes, cómo se representa a la gente y cómo quiere representarse hoy día la gente. Y entonces la institucionalidad también tiene que pensar eso. Y nosotros y nosotras, los mundos juveniles, tienen que hacerse cargo en buena medida de ello. Eso. Y bueno, como comentas, hay que hacerse cargo. Y yo te quisiera preguntar sobre tu experiencia en lo que fue liderar la Juventud Socialista, pero antes quiero leer algunos comentarios que nos han llegado. Aquí Ricardo Lillo dice: puro aguante este esfuerzo militante que a puro pulso nos entrega tremendos espacios de reflexión. Muchos saludos para ti, Ricardo. También Samuel Holguín dice: los jóvenes estamos propensos a la movilización, pero muy poco dados a la orgánica. Eso lo podemos comentar en un ratito más, Francisco. Y también nuestra compañera Catalina Rubilar dice: qué grandes compañeros, felicitaciones por el espacio de reflexión, comunicación y política. Un abrazo grande para los tres. Y justo ahora nos saluda Iván López, dice: saludos a los compañeros. Así que saludos a todos quienes se suman. Y bueno, para continuar con la conversación, yo te preguntaba sobre tu experiencia en liderar la Juventud Socialista en ese entonces, y también no quisiera entrar en polémica, pero te quisiera preguntar, no una comparación, sino un breve análisis de lo que han sido estas 3 últimas administraciones de la Juventud Socialista. Voy a partir por lo último. Y gracias por la pregunta. La verdad es que es súper compleja la pregunta porque nos ha tocado a cada una de las conducciones coyunturas muy difíciles, partiendo por eso. La de Juan yo creo que es una coyuntura que
casi imposible de conducir desde una orgánica juvenil que no tiene necesariamente las herramientas para poder dar respuesta a una situación tan compleja como la que vivimos. Así que desde mi parte yo agradezco enormemente que la JS, sus dirigentes juveniles de base, territoriales, y su mesa también, el Comité Central, Comisión Política, sea capaz de aún de reunirse, aún de sacar imágenes, de convocar a construir dentro de un contexto tan complejo como el que estamos viviendo nosotros. O sea, yo creo que eso es loable y hay que aplaudirlo sin duda alguna porque en un momento en que la política tradicional está puesta en cuestión, que los jóvenes socialistas sigan reuniéndose pese a la coyuntura, en ollas comunes, haciendo murales, haciendo estos espacios como el que están armando ustedes. O sea, hay que sacarse el sombrero si fuésemos hace 100 años atrás y aplaudirlos realmente porque es una tarea muy potente. Asimismo, en el caso mío, como el de la Niki, creo que a los dos nos tocó un periodo bien complejo. En el caso mío, estuve entre el 2016 y el 2017 y fue un periodo lleno de elecciones, pero absolutamente lleno de elecciones. Así que me la tuve que pasar entre una cosa y otra. La municipal del 2016, que nos fue bastante bien a nivel de concejal, si mal no recuerdo sacamos 14, 15 concejales, y la de diputados también que nos fue bastante bien porque pasó algo que no había pasado nunca en 30 años, pues sacamos 2 diputados. Y eso es una cuestión que yo a mí me pone muy contento porque fue bajo mi conducción que permitimos que Juan Santana fuese diputado y que pudiera ser diputado también de la Daniela Chicardini. Y uno de ellos, además, ahora es el presidente de la Juventud, así que no me puedo sentir más congratulado porque parte de esa conducción pudiera también permitir eso. Asimismo, hicimos un trabajo súper importante en la CONES. Yo me acuerdo que teníamos siempre el segundo a cargo del movimiento estudiantil secundario, con las peleas típicas con respecto a la ASE y todo ello, pero fue una etapa bien importante. Y para mí en lo personal fue re importante porque además tuvimos una muy buena relación con las juventudes comunistas, cosa que me parece que hoy día está un poco, no sé si desaparecía, yo no me voy a meter en la situación política actual de cuáles son los vínculos que está haciendo la juventud socialista, pero sí me parecía a mí súper interesante que entre la JS y las juventudes comunistas tuviesen un buen vínculo, sobre todo en esos años. Y me parecía y ahí armamos hartas como plataformas para poder convocar al mundo juvenil institucional desde el movimiento estudiantil, como también a nivel territorial. Ya hicimos varias cosas y nos permitió hacer pega. Cada proceso de la JS tiene sus vaivenes, tuvo sus derroteros. A nosotros nos tocó la derrota con la presidenta Bachelet y Guillén en la presidencial del 2017 también, por tanto es una situación bien triste y bien compleja. Nos sacamos la cresta para que esto no fuese así, pero también entendemos que la política institucional tiene estos vaivenes y también va a tener nuevamente nuevos derroteros para poder permitirnos otras aventuras en ese sentido para que sea lo más positivo, sobre todo para los sectores populares. Con la Niki también trabajamos en conjunto en muchas cosas, por ende es re importante. Sacamos varias escuelas de formación política, un campamento de la juventud socialista, un encuentro latinoamericano de la UCI acá, nos permitimos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, tuvimos un montón de cosas, así que la verdad es que terminé bien cansado de ser presidente de la JS, pero quedé súper feliz también de haber cumplido dentro de todo un rol, yo creo que relevante para mi existencia y también para la militancia, pero sin duda alguna uno espera siempre hacer más. Y la JS tiene una de las debilidades que tiene es que contamos con poquitos recursos, pero sí contamos con un capital humano muy potente. Yo creo que eso es súper potente decirlo, y valga la redundancia, y ha permitido que pese a todo no hemos podido reproducir año a año, y por eso hoy día todavía sigue habiendo juventud socialista. El tema está en que a veces gastamos mucha energía en el incisivo debate interno, pocas veces poco ideológico, o sea, pocas veces ideológico y muchas veces fratricida y nos engulle en una pérdida de tiempo eterna. Y yo la verdad es que ahí yo digo que lo lamento enormemente porque pese a todo, en algún momento de la JS, cuando yo estuve en la conducción, tanto como presidente como secretario general de la JS, igual encontramos espacios en común para poder conversar, pero cuando entramos después en el espacio ya probablemente tal electoral, nuevamente perdemos el horizonte, ¿cierto? Y entramos en una discusión bizantina con respecto a quién conduce. Eso yo creo que en buena medida quizás tiene que ver con lo que planteaba el Diego antes, o sea, con respecto si vale la pena tener organizaciones juveniles dentro de los partidos, porque quizás en buena medida justamente esa pelea interna, visceral que tenemos en muchos casos, nos hace perder el horizonte.
Ahora bien, yo creo que la JS tiene que estar más aspectado con respecto a lo que está viviendo el Chile del presente para la construcción del Chile del futuro, porque si uno ve los carteles, la forma en que la gente está discutiendo, el debate que se está dando en los territorios, la asamblea, y ese largo etcétera de nuevo tejido social que no existía en la transición o que fue amilanado en la transición por distintas razones, son las ideas socialistas las que subyacen ahí y están prevaleciendo en todos los espacios. Y creo yo que, bueno, el mundo juvenil tiene que justamente lanzarse a discutirlo, para ser el próximo año, para tener concejales, para tener alcaldes, para tener diputados, diputadas, para tener constituyentes, y así sucesivamente. Así que eso, sin duda faltó, sin duda siempre falta. Me imagino que Juan también va a plantear lo mismo en algún momento, me imagino que él también lo debe reflexionar con respecto al complejo año que le ha tocado a él ser presidente de la JS, pero sin duda, aún más, cada dirigente juvenil socialista cuando lo hace con la intención de, desde la más profunda humildad, de poder aportar a la orgánica juvenil, pero también a la política nacional, quiere hacer una contribución radical a la transformación social. O sea, yo creo que ningún militante socialista se olvida de cuál es su extracción social y quiere sin duda coadyuvar a que a los sectores populares a tener una calidad de vida absolutamente distinta a la que tienen en este modelo económico capitalista tan feroz como el que vive Chile desde el año 75. Así que eso. Oye, buena reflexión, me gustó. Oye, Francisco, bueno, como Horizonte Socialista, la Monse se dio el trabajo de entrevistar a gran parte de los presidentes regionales, a los Natalia Cisterna, al Monacid, a David Morales, Pablo Gutiérrez, Matías Orellana, Matías Espinosa, Fabiana Montenegro, estoy leyendo todo, la Vania, Felipe Molina, Roberto Roa y el Jano Cartes. Creo que debió haber faltado un parcito nomás que no se lee. Si uno lee esa entrevista, les preguntamos a todos por el asunto de los lotes, a propósito de lo que comentas, de esta como discusión interna tan grotesca que a veces hay, poco productiva muchas veces. Y había siempre la misma respuesta. Había una conciencia muy clara de esto que tú comentas, de que es algo negativo, pero aún así persiste. Quería preguntarte al respecto. Dos cositas. Cuando hablamos con Mati Orellana y la Nati Cisterna, nos planteaban que ellos creían que dentro de la actual administración de la JS había una suerte de poco conocimiento de la estructura, así como una crítica desde lado constructivo, ya fue un análisis más elaborado. Eso se lo planteamos a Juan en la conversación y él responde y dice, mira, en realidad no sé si hay un desconocimiento de la estructura, yo creo que efectivamente hemos tratado de generar un proyecto más independiente de la política del partido, que es algo que tú rescataste hace un rato. En todo esto, ¿te parece que efectivamente esta administración ha logrado ser más independiente? ¿Te parece que la tuya o la Niki no fueron independientes? ¿Y qué rol juega ahí efectivamente la pertenencia o no a cierto sector del partido? Los presidentes regionales son de todas partes. Ya hay renovación, colectivo, grande Alameda, salieron Nueva Izquierda, salieron de todo. Entonces, pero se repite el análisis. Entonces, ¿qué te parece eso a ti? ¿Qué rol juega esto de los sectores? ¿Efectivamente pasa o tú lo sientes, que por ser parte de un sector hay una línea más marcada en alguno o en el otro, en el que tú perteneces, lo sientes así? ¿Cómo podrías compartir esa visión, esa discusión que tenemos? Y cómo de repente, para hacerlo más constructivo, salimos de ahí, si es que existe. Sí, es una buena pregunta, compleja de decir, sabe de responder. ¿Cómo explicar si esta conducción es más autónoma o no? Bueno, yo la veo súper bien con la conducción del partido, para ser honesto. Y está bien que sea así, me parece súper bien, han podido sacar buenas actividades cuando pudieron hacerla, por ejemplo, el del comando de campaña con respecto a la constituyente, me parece una muy bonita actividad. Yo no creo que esa actividad haya sido per se sin querer, sin el partido, o sea, me imagino que el partido también colaboró en ello. Por ende, a lo que voy con ello es que el partido tiene que colaborar en las cosas que sean puntuales de la juventud socialista, y así viceversa también con el partido y con una autonomía necesaria y crítica en los momentos que se den. En ese marco yo creo que ninguna juventud socialista no ha hecho eso. Yo creo que sí lo que ha faltado es cierta intensidad a ratos de marcar diferencias radicales con respecto al partido.
En el caso mío, por ejemplo, cuando fui presidente de la JS, sí, más que sentir la pérdida de autonomía, sentí el peso de lo que significa ser parte de un sector y de una conducción mayoritaria del Partido Socialista. Lamentable, sin duda. Hasta ahora se las cobro en la interna, pero bueno, algún día va a seguir siendo cobrada. Yo creo que es bueno ser muy honesto con eso. Por eso hoy día yo me declaro de un sector muy autónomo, que se llama Los Huérfanos. No, que somos una fuerza política solitaria dentro del Partido Socialista para poder seguir conduciendo en nuestros propios sueños y anhelos con respecto a una sociedad radicalmente más justa. Pese a eso, llego a ciertos acuerdos con lo que es el colectivo de identidad socialista, que es mi fuerza política dentro del partido, pero eso no significa que no seamos capaces como de poder conversar con otros espacios. Ahora, sin duda alguna, creo que los sectores, cuando son entendidos como espacios ideológicos de transformación social internos, como en el partido, como dicen ser en el partido, no tienen ningún problema. Ahora, yo creo que ese debate, imagino que también tendrían que haberte respondido de esa forma a los chiquillos y chiquillas de los regionales, a todos nos debe tener muy chato, la verdad. O sea, no sirven de nada las corrientes de opinión actuales del partido. O sea, no tienen ningún valor, para ser muy honesto. Ningún valor. Yo no le encuentro ninguna diferencia a un renovado con un tercerista. Y a ningún renovado con ningún chico del colectivo. Cuando yo era del colectivo de identidad socialista más chiquito, el 2012, 2011, tenía 23 años, creo, un poquito más, con los chiquillos de la renovación hablábamos de juntarnos, no sé si se acordarán algunos de los que están todavía en la renovación, de sentarnos a hablar con Carlos Altamirano, y les decíamos, vamos a juntarnos con un Altamirano y conversemos con el caballero, fue nuestro último secretario general del partido, es re importante la idea de la renovación socialista y un largo etcétera. Imagínense, nosotros supuestamente provenimos de la corriente almeidista del Partido Socialista, o sea, deberíamos estar absolutamente lejanos de Carlos Altamirano y deberíamos verlo un paria, como diría Camilo Escalona, pero en el fondo no era así, o sea, no ha sido así. Las ideas de la renovación socialista, querámoslo o no, son las ideas hegemónicas del Partido Socialista y yo no veo absolutamente a nadie escaparse de esa idea. O sea, sí, yo soy absolutamente crítico del derrotero de la renovación socialista dentro de la transición democrática, pero su genealogía, su inicio, su desarrollo conceptual, teórico, por decirlo así como en términos como más como de la historia conceptual, cosas, qué sé yo, sí yo me puedo sentir parte de ese proceso y no tengo ningún problema en sentirme parte de ello. Otra cosa es lo que uno pueda hacer con respecto a cómo son estos derroteros a posteriori, sobre todo cuando uno gobierna. Pero hoy día cuando uno ve que los sectores no tienen ninguna diferencia más allá de cuotas de poder, no tiene mayor relevancia. Yo, para hacer quizás algunos de los compañeros y compañeras que nos estén escuchando pueden decir, oh, este weón, no sé, valga la redundancia, cómo está tirando por la borda todo lo que hemos hecho estos últimos años, ¿cachai? Por a nivel de corrientes de opinión, etcétera. Yo valoro cuando existen las corrientes de opinión y hay diferencias sustanciales en los espacios políticos. Pero yo no voy a valorar las diferencias de las corrientes de opinión cuando son peleas chicas, porque todos hemos estado en esas peleas chicas que no tienen ningún sentido en la interna y que no ayudan para nada para sumar, para nada, y que inventan además diferencias que son realmente no muy ciertas. A veces me pierdo, para ser muy honesto, me pierdo entre una JS también, en muchos casos, como la mía, la cual yo conduje, en que se pueden ocupar imágenes de un pasado tal vez glorioso del partido, con imágenes del presente que no tienen ningún sentido. Una Bachelet, que es importante ahora, o un Allende con fusil, no sé, es como que vivimos en una situación tan compleja, tan llena de estéticas que me parece que falta mucho para nosotros para poder como sincerar un proyecto socialista que permita a su vez sincerar también, si es que necesitan haber corrientes de opinión que se diferencien en ese gran proyecto socialista. Y me parece que cuando ha sido tan hegemónico el proceso de renovación socialista dentro del Partido Socialista, valga la redundancia, el debate hoy es cuál debería ser entonces el gran proyecto socialista post-renovación y el gran proyecto socialista que supera la renovación socialista, que supera el almeidismo y que sea capaz, por ejemplo, de tomar la gran tradición socialista humanista, laica, libertaria y democrática, radicalmente democrática, absolutamente justa, en un largo etcétera, para la democracia que viene ahora, pues. Ahí deberíamos estar diferenciándonos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, yo ahí, por ejemplo, doy una diferencia con el Frente Amplio. Yo creo que las y los socialistas somos capaces de ver en nuestra propia tradición histórica latinoamericanista y chilena
aparte de ese vaivén de largo aliento, y me da la impresión que a veces cuando escucho el Frente Amplio está viendo otra tradición socialista, que no es la chilena, es la europea, más socialdemócrata y todo ello, en ese cariz de la socialdemocracia. Por ende, yo creo que ahí deberíamos entrar a ese debate, y yo deberíamos dar por caduco los lotes, pero mientras haya gente que, me sumo también, que los encuentre necesarios en ciertas cositas, nos van a seguir persiguiendo, lamentablemente. Bueno, una reflexión muy interesante sobre los lotes también, que nadie ha quedado indiferente con respecto a este tema. Y para ir cerrando esta conversación, compañero, bueno, de todos modos queremos agradecer haber abordado estos temas, pero no nos queremos ir sin saber cuál ha sido tu rol actualmente en Instituto Igualdad. Queremos conocer en qué está el proyecto de memoria e historia socialista. Para ir cerrando esta discusión, nos quedan unos 10 minutos, pero adelante. Bueno, ese sí que es un tema que me interesa, harto. O sea, los anteriores también me interesan mucho, pero sin duda alguna es una cuestión que es lo que más me motiva, la verdad. Sé que además dentro de la estructura socialista hay mucha gente que le interesa la memoria y el resguardo de una gran identidad del partido, no solamente del Partido Socialista, sino del socialismo chileno. O sea, el socialismo chileno es una cuestión muy grande. Y justamente cuando debatimos los temas de los lotes y todo ello, pareciera como que se pierde el socialismo chileno en peleas que no tienen ningún sentido y ningún valor para ningún socialista del país. Ustedes podrían leer a Víctor Muñoz Tamayo, que es un historiador chileno, que él trabaja el tema de las generaciones políticas y tiene un artículo sobre la JS Almeida, que es muy bonito, y también tiene un trabajo sobre las generaciones juveniles o los lotes juveniles en democracia. Y ahí hay varias personas que ustedes podrían conocer que están entrevistados y que podrían buscarlo ahí como para poder hacer un debate mayor con respecto a ellos, pero creo que sintetiza en mejor medida como la cuestión de lo que hemos conversado este último ratito. En ese marco yo creo que lo que he tratado de coadyuvar dentro del Instituto de Igualdad es que haya un espacio al menos mínimo de memoria y de historias sobre el socialismo chileno desde principios del 2019, finales del 2018, que por distintas razones ha tenido un desarrollo desigual, combinado desigual, como se diría en economía antigua. ¿Por qué desigual? Porque en una etapa inicial fue bien potente la colaboración con la Fundación Salvador Allende y con otros historiadores jóvenes del país, Luis Tilleman, Joaquín Fernández, entre otros, que permitieron conversar, la misma que Cristina Moyano en su momento. Me acuerdo que habríamos conversado sobre estos temas y fue bien bonito. Pero también dentro del Partido Socialista, con su dulce y agraz, porque el partido es un partido especial y bueno, hay que tener a veces muchos santos en la corte como para que te pongan harto piso. Pero es verdad que ha sido un espacio dentro del Instituto de Igualdad que ha sido como bien potente realizarlo, porque pese al tema de la pandemia y todo ello, pudimos, por ejemplo, generar una instancia como de memoria o de recordatorio de lo que fueron los 50 años de la Unidad Popular bien potente. No salió como esperábamos, probablemente por los vaivenes y limitaciones propias de trabajar todos a distancia, pero que sí nos permitió ir construyendo a poquito un espacio de archivo para el Partido Socialista o la memoria del socialismo chileno, y también de imágenes, entre otras cosas que nos permitieran poder conversar sobre ello. En todos estos año y medio que hemos estado en ello, hemos hecho tres o cuatro conversatorios, yo espero que se puedan hacer en un tiempo más, muchos más, sobre todo cuando probamos la realidad concreta, en que estuvimos con Cristian Pérez, si mal no recuerdo, hablando sobre su libro sobre estos jóvenes socialistas y comunistas que se fueron a la Unión Soviética y quedaron ahí atrapados porque justo les tocó el golpe de Estado a principios en el septiembre del 73. También, bueno, con Luis Tilleman, como le había comentado, con Cristina Moyano, con la gente de la Fundación Salvador Allende, hablando sobre el proyecto de la Unidad Popular, entre otros. Y ahora la gran instancia que espero convocar lo más pronto posible es poder ampliar este grupo. Porque en su momento trabajé harto con el compañero Neto Águila, que lamentablemente también se fue del partido. Ustedes saben que somos un partido que vive en una diáspora constante y eterna. Pero que fue una instancia bien interesante porque nosotros queríamos conversar, sobre todo cuando él se fue,
porque el año pasado se cumplían 40 años del proceso de renovación socialista, porque queríamos armar un seminario bien grande y todo ello, pero como el partido entró en la pelea interna de la presidencial del partido, que duró como 3, 4 meses y un año y medio después, todavía no seguíamos discutiendo con respecto a ello, se perdieron varios compañeros y compañeros bien potentes para esta, pero espero que podamos como retomar con otra militancia, con otros compañeros y compañeras, un espacio de poder construir un espacio para la historia socialista que resguarde esta, porque hay trabajos re importantes. No sé si ustedes conocen socialismo-chileno.org, que lo trabaja el compañero Balaguer, ¿cierto?, desde Luxemburgo, que él estaba a cargo en un momento de la biblioteca Salvador, la biblioteca Clodomiro Albeida junto a la Anita Lago en el partido, ¿cierto? Y que lo bueno es como complementar de alguna forma u otra con ello para tener otros espacios institucionales. En algún momento al partido le presenté un proyecto para armar un archivo del Partido Socialista y un centro de investigación sobre historia del socialismo chileno, que pudiera convocar al mundo juvenil a hacer tesis, investigaciones sobre el socialismo chileno, también se hiciera cargo de la biblioteca, entre otras cosas. Quedó allá media, estaba aprobado, ¿no? Bueno, una larga, infinita historia, pero sí lo importante es que ojalá podamos retomar eso en próximas conducciones del Partido Socialista para que dentro del Instituto de Igualdad, que tenemos una casa muy bonita para ello, trabajar justamente en que la memoria del socialismo chileno y su derrotero histórico pueda tener un espacio. ¿Sí? En buena medida, cuando uno habla que el Partido Socialista es la casa de la izquierda, tiene mucho de verdad. Y es bonito, bonito lo digo en un sentido súper informal, pero es muy potente que el socialismo chileno también se dé ese espacio de entenderse, de mirarse a sí mismo. Yo creo que justamente Horizonte Socialista tiene que ver un poco con eso, o sea, como cómo nos miramos a nosotros mismos, no en esta suma de presentes, que en buena medida siempre estamos como en esta sociedad neoliberal, mirándonos siempre como desde el presente, sino en la mirada de largo aliento de lo que hemos sido y de lo que estamos siendo, para lo que vamos a hacer. Y sin duda que un partido político se coloque como la opción de pensarse, históricamente hablando, en una era como la actual, nos va a permitir construir no solamente una identidad desde el socialismo, sino un espacio en que millones o miles se hagan parte también de este gran sueño. Así que eso, espero ojalá tener prontamente noticias sobre ello y agradecer también a Igualdad, a la compañera Clarisa Jardia, a Karina Delfino, en su momento también a Nicolás Facuse, porque hemos podido trabajar súper bien y, por ejemplo, hicimos una conversación con el Frente Amplio, me imagino que estuvieron como en conocimiento sobre ello, en donde estuvo Gabriel Boric, compañeros de Comunes, RD y, bueno, el Frente Amplio más Juan y Karina Delfino, así que, nada, pues, aportando un poquito para poder hacer de este partido un mejor lugar. Eso. Oye, una última pregunta en relación a lo tuyo también. En consideración a la era ya que vimos de telecomunicaciones, a la crisis medioambiental, a la reivindicación obviamente del movimiento feminista, a esta reivindicación incluso de los símbolos históricos, donde el Día de la Raza, que a nosotros cuando éramos chicos, ¿verdad?, era una cuestión que era hegemónica. Hoy día están botando las estatuas de todos los conquistadores, ¿verdad? ¿Sigue vigente el proyecto histórico socialista? ¿Te parece que eso es lo que debiera comandar nuestras proyecciones al futuro? Pero sí, absolutamente. Totalmente. O sea, yo no creo en un socialismo totalizante, no creo en un socialismo estatizante, sí creo en un socialismo profundamente democrático, radicalmente justo, libertario, pluralista, y creo que en ese marco el proyecto allendista, que es un proyecto no solamente del Partido Socialista de Chile, pero sí está dentro de su raíz propia. Si no hubiese habido Salvador Allende, no habría socialismo chileno como el que conocemos, y así viceversa, o sea, se copertenecen. Y en ese marco yo creo que el gran proyecto del socialismo chileno es también probablemente un gran proyecto de un socialismo latinoamericano que entienda que las condiciones socioeconómicas y socioculturales de nuestro continente son muy distintas a las de otros continentes. Y por ende es muy difícil hablar que el proyecto socialista es un proyecto chileno, es un proyecto socialdemócrata, porque no lo es, pero tampoco es un proyecto socialista en el sentido comunista de Europa del Este o de Cuba, porque no lo es.
nosotros tenemos una gran tradición democrática y profundamente libertaria que nos diferencia, no como una singularidad que sea propiamente de Chile, sino que también en el sentido de que hemos construido en conjunto a las experiencias del Perú, a las experiencias de Argentina, en conjunto a las experiencias uruguayas, mexicanas, cubanas, entre otros, y nos han constituido a nosotros como un espacio que existe, que persiste en nuestro país, y que por eso sigue habiendo un partido socialista en Chile, y por eso siguen habiendo fuerzas políticas que se sienten parte de esta gran tradición. O sea, si ustedes revisan a Gabriel Boric, no sé cuántas veces habla de nuestro partido en los últimos 3, 4, 5 años, o sea, para darnos jugo probablemente en muchos casos, pero sí se siente parte de esa gran fuerza histórica. Y por tanto yo creo que esa gran fuerza histórica, que probablemente no es SPS leninista, que tal vez que en algún momento hubo, sino SPS profundamente allendista, tiene ese rescate para hacer una gran, no solo una gran herencia, sino también un gran proyecto. O sea, no solo es pasado, sino es absolutamente futuro. Y cuando uno piensa en ese futuro, yo creo de verdad en un partido socialista que entienda que bajo las condiciones socioeconómicas de nuestro continente tenemos que ser capaces de construir un proyecto de transformación radical, entendiendo las singularidades y las particularidades de nuestras identidades latinoamericanas, en lo que justamente tú bien dices. O sea, un socialismo chileno o un proyecto socialista tiene que hacerse cargo de todas las contradicciones que hemos tenido estos últimos, no 100 años, 500 años que hemos tenido de dominación colonial, de dominación imperial, de dominación neoliberal, desde el extractivismo y otras variables, desde el movimiento feminista que ha puesto en cuestión absolutamente muchas cosas, y que creo que de ahí, pues, ahí está el socialismo chileno, entrando por los palos. Sí, muy buena reflexión final y conclusión, súper interesante, compañero. Y bueno, queremos dar, lamentablemente se termina esta conversación el día de hoy. Esperamos que prontamente, bueno, esta pandemia nos permita reencontrarnos junto a todos los compañeros socialistas. Pero nuevamente queremos agradecerte por haber estado, por haber participado de este espacio tan especial que con mucho trabajo hemos construido con Diego. Y finalmente, bueno, te quiero dar el espacio, unos 2 minutos, para ir cerrando la discusión y que nos entregues unas palabras finales. Muy bien. Primero que todo, agradecer a ti, Monse, y Diego por el espacio. A ti, Monse, te conozco, no sé, muchos años, y agradezco de verdad desde siempre haberte conocido y haber sido parte también de tu formación y tú de mi formación. Y de verdad, tener la posibilidad de verte lo potente que te has ido constituyendo como militante y como persona y profesional, lo agradezco enormemente. Todavía tengo un libro tuyo aquí, lo tengo acá al ladito, así que te lo voy a devolver en algún momento. Ahí está mi biblioteca. Cuidado, que no te preocupes, pero es importante porque es parte, justamente me sirvió como para leer nuestras tradiciones anarquistas en el Chile del principio del siglo XX, así que lo agradezco, sobre todo estos movimientos tolstoyanos que tuvimos. Asimismo, al Diego, que para mí ha sido re importante conocerlo hace mucho tiempo también, porque había un compañero, Matías Maldonado, que me hablaba y decía, oye, bueno, hay un Diego Alonso en la JS de la Chile que es re potente, etcétera, así que también es verdad que es cierto. Solo para decir que espero que la JS encuentre su espacio dentro de la sociedad futura, porque necesitamos que tengamos una juventud socialista empoderada, no en el debate pequeño, sino en los territorios, los sectores populares, particularmente donde la gente más pobre se está movilizando para construir una sociedad que reclama con urgencia, no hacia el futuro, sino en el presente mismo. Escuché hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, que justamente el debate actual se está cerrando en el presente sin proyecto de futuro. Y yo digo que claramente debe ser así, porque las urgencias son demasiado urgentes, valga la redundancia. Y por ende tenemos que estar todas y todos justamente aspectados para poder empezar a dar respuestas a esas urgencias. Y el gran proyecto de lo que significa la nueva Constitución nos tiene que convocar a todas y todos a construir esa convergencia de sueños e ideales para construir una sociedad más justa y democrática que renueve a los socialistas y las socialistas, pero también la confianza en nosotros y en nosotras para ser de verdad punta de lanza de las transformaciones que la ciudadanía exige. Así que te lo agradezco enormemente, espero que nos encontremos en otra oportunidad y que nos vaya súper bien el 25 de octubre y que este domingo 18 de octubre sea
un día súper especial para recordar entre todas y todos dónde estuvimos ese día y que lo escribamos tal vez, porque va a ser un bonito relato y un bonito recuerdo con respecto a ello. Yo lo recuerdo muy bien. Venía de mi trabajo, estaba mi hijo en casa, estaba justo una señora que lo estaba cuidando y le dije, oiga, ¿sabe que usted qué es acá porque está quedando la embarrada? Vengo al tiro. Así que tomé la bicicleta y me di una vuelta larga por Plaza Italia, Plaza Dignidad y todo ello. Y recuerdo muy bien el miedo, la violencia, los miles de personas caminando por la Alameda. Así que eso no lo olvidemos porque de verdad lo que ha pasado en un año ha sido muy potente, muy potente. Y no puede ser en vano, porque no estoy diciendo que sea la gran explosión que ha tenido Chile, pero es una de las más importantes que hemos tenido y tenemos que estar a la altura del desafío que significa responder a la exigencia de una ciudadanía que está absolutamente cansada. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, compañero. Nos vemos, tal como dijiste. Nuevamente te agradecemos por participar de este espacio y queremos avisarle a todos quienes nos están viendo que el día de mañana o durante los próximos días se van a liberar 2 entrevistas que tuve el agrado de realizar a 2 compañeros socialistas como exclusiva, uno a Osvaldo Andrade y otra al compañero Sergio Aguiló. Ya están en nuestra plataforma de YouTube la entrevista al compañero Jorge Arrate y también la entrevista al compañero Jaime Lorca Tobar. Así que reitero los agradecimientos. Te pido que te quedes en línea, Pancho. Vamos a tomar la foto final, pero eso, así que compañero Diego, adelante si quieres entregar las últimas palabras. No, solo agradecer a Francisco por la tremenda reflexión que nos dio. Yo creo que pasamos por un poco de todo. Y creo que este es el espíritu, como bien él decía, del espacio que hemos creado con la Monse, poder entendernos, ya que muchas veces cuando un militante joven ingresa a la juventud se encuentran con toda esta amalgama de que los lotes, que el sector de la izquierda, el sector de la derecha, el de arriba, el de abajo, que la presidencia, y honestamente no se entiende nada, o poco y nada. Poder reflexionarse, comprenderse y tratar de dilucidar esas cosas es el objetivo de este espacio y creo que lo hemos ido haciendo y creo que el aporte de esta entrevista ojalá pueda expandirse a la militancia joven sobre todo para dar cuenta de dónde están los puntos fundamentales y cómo podemos ir avanzando. Así que agradecerle nuevamente a Francisco, invitarlos a ver la entrevista, o sea, esta conversación y a ver todas las entrevistas de la Monse que desde un punto intergeneracional trata de generar esto mismo y realmente ha sido muy, muy enriquecedor. Así que eso, muchas gracias compañero y un abrazo a todos los que nos vieron esta noche. Así es. Hasta luego a todos quienes nos ven y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.